Luego de romper relaciones diplomáticas con Israel, en protesta por sus acciones bélicas en la Franja de Gaza, Gustavo Petro tomó la decisión de izar la bandera de Colombia en la ciudad de Ramallah, en la ocupada Cisjordania. Analistas opinan que el reconocimiento internacional del Estado de Palestina es una clara derrota para la cúpula de Benjamín Netanyahu, que perdió la guerra con Hamás, la guerra diplomática y la guerra política con Occidente. Hasta la fecha, según estimaciones, 143 de los 193 Estados miembros de la ONU han reconocido la autodeterminación de Palestina, mientras el Estado ocupante alega que no tendrán perdón. ¿Qué implicaciones tiene el reconocimiento del Estado de Palestina? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Gustavo Petro ordenó instalar una embajada de Colombia en Ramallah, capital administrativa palestina, después de que el 2 de mayo decidiera romper relaciones diplomáticas con el Estado ocupante de Israel. La noticia fue anunciada por el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo, quien dijo que confía en que cada vez más países se unan a reconocer a Palestina como un Estado soberano, en consonancia con lo establecido en el derecho internacional. Aclaró que esta decisión irrevocable no es en contra del pueblo de Israel o de los judíos, sino tomada en el contexto de los acuerdos de Oslo, que estipulan una solución de 2 estados, y si se necesitan 2 estados, se necesita que se reconozca a Palestina como un estado pleno. Recordó que desde el gobierno de Juan Manuel Santos, Colombia, reconoce a Palestina como estado pleno de derecho y seguirá avanzando por la vía diplomática para promover su autodeterminación. Condenamos las acciones lideradas por Netanyahu en Israel, porque vemos que está generando, como dijo ya la Corte Penal Internacional, una situación de genocidio, sentenció Murillo. En reiteradas ocasiones, el mandatario colombiano ha dicho que el régimen de Tel Aviv lleva a cabo un genocidio contra el pueblo palestino. Incluso se atrevió a comparar la Franja de Gaza con un campo de concentración nazi. Ya estuve en el campo de concentración de Auschwitz y ahora lo veo calcado en Gaza. Ningún demócrata en el mundo puede aceptar que Gaza sea convertida en un campo de concentración. Los campos de concentración son prohibidos por el derecho internacional y quienes los desarrollan se transforman en criminales de lesa humanidad, aseguró Petro en una oportunidad. Petro también celebró recientemente la orden del fiscal Karim Khan de solicitar a la Corte Penal Internacional arrestar al primer ministro israelí por sus atrocidades cometidas en Gaza y pidió que se cumpla el dictamen. Hasta ahora, ¿cuántos países han reconocido la soberanía de Palestina? De los 193 Estados miembros de la ONU, 143 países han reconocido la causa palestina por su independencia. La mayoría de estas naciones se encuentran en el sur global y solo 10 en la Unión Europea, siendo Suecia el más destacado del bloque, que lo reconoce como igual desde 2014. Malta, Chipre y otros tantos países del este de Europa reconocieron en 1988 a Palestina como Estado, previamente a su adhesión al bloque europeo, aunque nunca implementaron de hecho su decisión. En el caso de República Checa, se argumenta que la decisión se hizo como la antigua Checoslovaquia y que, por tanto, no se aplica a la actualidad. Hecho que, según la periodista española Rosa Meneses, arroja confusión sobre el apoyo europeo. España, Irlanda y Noruega, que reconocerán a Palestina como Estado el próximo 28 de mayo, pudiera servir de revulsivo en medio de la condena de Israel, que manifestó que estos países no tendrán perdón y están tomando una decisión retorcida. Rusia y China son actualmente los únicos miembros permanentes de los 5 en total, junto a Estados Unidos, Reino Unido y Francia,
con derecho a veto, del Consejo de Seguridad de la ONU que reconocen a Palestina. A mediados de abril pasado, una resolución fue enviada al Consejo de Seguridad de la ONU para votar por el reconocimiento del Estado palestino. 12 miembros votaron a favor, pero Estados Unidos, con su derecho a veto, bloqueó la iniciativa, mientras Francia votó a favor y Reino Unido se abstuvo. Días después, a principios de mayo pasado, la Asamblea General de la ONU votó por una abrumadora mayoría extender los derechos de Palestina como miembro observador y recomendó de nuevo al Consejo de Seguridad que la reconociera como Estado pleno de derecho. El profesor de Sociología de la Universidad Canadiense de Mount Royal y experto en el conflicto palestino-israelí, Muhammad Ayash, dijo que la mayoría de los países del mundo han reconocido a Palestina. Europa Occidental y América del Norte son las únicas regiones que todavía se interponen en el camino. ¿Qué implicaría en la esfera global el reconocimiento de Palestina como Estado? Entre muchos políticos expertos y organizaciones de defensa de los derechos humanos, existe la creencia de que este reconocimiento es un paso clave hacia la consolidación de los derechos fundamentales de la autodeterminación del pueblo palestino. Sin embargo, según la periodista española Meneses, todo este avance es un reto para hacer que el mero reconocimiento de Palestina pueda ayudar a cambiar la realidad sobre el terreno cuando los palestinos se enfrentan a la ocupación israelí, la guerra, la aniquilación de su población y la eliminación sistemática de su cultura, sus tierras, desde al menos 1948. En concreto, para la comunicadora, si bien es cierto que el reconocimiento teórico del Estado palestino puede ayudar a la consolidación de la cacareada solución de dos estados, el hecho en sí mismo plantea interrogantes que serán difíciles de resolver, como por ejemplo, ¿cuáles serían sus fronteras? Por una parte, por ejemplo, el gobierno israelí rechaza de plano la constitución de un Estado palestino, mientras que estos reclaman Jerusalén Este, ocupada por los colonos en 1967. Algo a lo que los israelíes se oponen y reclaman la ciudad como su capital eterna e indivisible, por lo que cabría preguntarse también, ¿quién o quiénes establecerían las nuevas fronteras? La experta también se preguntó, ¿se reduciría ese estado a Cisjordania, dividida en bantustanes inconexos? ¿Cómo se revertiría la ocupación militar israelí de Cisjordania y Jerusalén Este? ¿Qué pasará con el muro construido por Israel que afecta a las fronteras del 67? Sea cual sea, ¿qué será el desenlace? El veterano de guerra y periodista Elijah Magnier comentó que el reconocimiento en sí mismo marca un giro en las relaciones internacionales y sugiere un cambio en la narrativa del prolongado conflicto palestino-israelí, donde se está quebrando la política hostil del occidente colectivo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.